Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar de la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. Vamos a iniciar entonces explicando el término de responsabilidad civil. Este concepto se entiende como la obligación de asumir las consecuencias de un acto, de un hecho o de una conducta. Cuando con nuestro actuar, con nuestra conducta, o sea, que debe ser una conducta que esté descrita o consagrada en la ley como delito, es decir, que esté tipificada, cuando con esta conducta afectamos un bien jurídico protegido por la ley, es decir, cuando ocasionamos un daño, debemos asumir las consecuencias patrimoniales de nuestro comportamiento indebido. Toda acción en responsabilidad civil pretende terminar con una condena que otorgue al demandante una indemnización por daños y perjuicios. Ahora bien, sabemos que la responsabilidad penal es personalísima, es decir, es intransmisible. Por tanto, no se transmite ni por activa ni por pasiva. Termina con la muerte del presunto responsable. Quiere decir que el sujeto activo o el presunto actor del delito es quien debe asumir la responsabilidad por esa acción indebida. No da lugar a que un tercero asuma la responsabilidad de un hecho que no cometió. En cambio, la responsabilidad civil sí es transmisible, tanto por activa como por pasiva. Es decir, los herederos del perjudicado pueden exigir la responsabilidad civil del causante del daño cuando aquel falta. Y a su vez, los perjudicados pueden intentar la acción civil contra los herederos del causante si éste falta o muere. En síntesis, la responsabilidad civil se transmite a los herederos del causante o del perjudicado por pasiva o por activa. Por otra parte, tenemos en el artículo 94 del Código Penal que la conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella. Pero para que esta indemnización se dé, para que la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados se dé, originada por la conducta punible, es necesario que se haya producido un daño. Es decir, para que una persona sea responsable civilmente, se requiere que con su comportamiento haya dañado o lesionado un bien de un tercero y este bien debe estar protegido por el ordenamiento jurídico. Bueno, para darle continuidad al tema, vamos a hablar del daño derivado de la conducta punible. Primero vamos a dar un concepto de daño. Para nosotros el daño es aquella lesión o menoscabo que se ocasiona a un interés protegido o no por las normas, como un derecho real o subjetivo. Basta con que se afecte un interés lícito del ofendido para que exista el daño. Encontramos diferentes clases de daños. Si solo nos atendemos a lo que se encuentra consagrado en nuestra legislación, tanto civil como penal, los daños se clasifican solo en dos categorías, que son los daños materiales y los daños morales. Así también lo confirma el artículo 94 de la Ley 599 del 2000 del Código Penal. Entendemos como daños materiales aquellos que tienen que ver con la pérdida o disminución de bienes que se valoran pecuniariamente, es decir, de los que tienen un contenido económico como los gastos médicos, los gastos de entierro, etc. Mientras que los daños morales son los que lastiman el espíritu y consecuentemente la psiquis del individuo. Un ejemplo de este perjuicio es el que suele causarse con los delitos como calumnia, injuria, que lastiman el honor subjetivo y la honra de la persona. También encontramos que la Corte Suprema de Justicia define los daños materiales y morales de la siguiente forma. Los daños materiales, como el que consiste esencialmente en una disminución o quebranto de un bien en un sentido de pecuniariedad y que puede afectar a una persona en su patrimonio, mientras que el perjuicio moral es el que proviene de un hecho ilícito que ofende no los derechos patrimoniales ni la persona física, sino la personalidad moral del damnificado, hiriendo uno de sus intereses legítimos o bienes no económicos de los que integran lo que generalmente se llama patrimonio personal de una persona. Además de los daños materiales y morales, el delito también entendiéndose como un comportamiento que lesiona e impone en peligro intereses ajenos,
puede producirse otro tipo de daños, como los daños públicos, que es el desconocimiento que se hace de las normas positivas y que por tal razón lesionan intereses generales, es decir, daña la convivencia de los asociados, como también el daño privado, que es el que lesiona el interés privado o particular. Bueno, entendiendo el daño como un elemento determinante de la responsabilidad civil, entendemos que la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta punible es necesario que se haya producido el daño. Es decir, para que una persona sea responsable civilmente se requiere que con su comportamiento haya dañado o lesionado un bien de un tercero y que este bien esté protegido o titulado por el ordenamiento jurídico civil. Si no existe el daño, no tiene ningún sentido hablar de responsabilidad civil. Es decir, que sin que se produzca un daño no se puede hablar de responsabilidad civil y menos aún de reparación, ya que no puede reparar o indemnizar un daño que aún no se ha causado. El daño es el elemento objetivo y esencial y necesario para que se configure la responsabilidad civil. Ahora hablemos de cuál es la obligación de indemnizar el daño ocasionado con la conducta punible. Ya que una vez hayamos determinado el daño ocasionado con la conducta criminal, se hace necesario determinar cuáles son las normas legales que consagran la obligación de indemnizar ese daño ocasionado. Y surge igualmente el siguiente interrogatorio: ¿quiénes están obligados a indemnizar? De acuerdo al artículo 2341 del Código Civil, resuelve parcialmente todos esos interrogantes planteados. El incidente de reparación integral es la fase posterior subsiguiente al juicio oral que ha concluido en el fallo que declara la responsabilidad penal del acusado. Se le da inicio con la solicitud de la víctima, del fiscal o del Ministerio Público. Tiene como finalidad obtener la reparación del daño ocasionado con el delito. Así, con el actual sistema acusatorio, durante la etapa de la investigación, se discute exclusivamente la responsabilidad penal del imputado, mientras que el debate jurídico acerca de la responsabilidad civil del acusado. También la responsabilidad de los terceros tiene lugar con posterioridad a la etapa del juicio oral. Una vez emitido el sentido del fallo declara la responsabilidad penal del acusado, se realiza mediante el incidente de la reparación integral consagrado en la Ley 906/2004 del Código de Procedimiento Penal. Están legitimados para presentar la pretensión de reparación integral las víctimas en forma directa, que son sus herederos, sucesores o causavientes, cuando la reparación tiene exclusivamente carácter económico. De otra forma, podrá hacerlo el fiscal o Ministerio Público, siempre y cuando tenga la solicitud de la víctima. La audiencia se debe desarrollar dentro de los 8 días siguientes al anuncio del sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado. La solicitud caduca dentro de los 30 días siguientes al anuncio del fallo. El desarrollo de la audiencia, una vez emitido el sentido del fallo condenatorio dentro de los 8 días siguientes, el juez conocimiento convocará a una audiencia pública. En dicha audiencia, el incidentante formulará oralmente su pretensión económica, expresando concretamente la forma de reparación a la cual aspira, indicando igualmente las pruebas que pretende hacer valer, donde se fundamenta su pretensión. Y ahí el juez examinará el contenido de la pretensión formulada y verificará si quien la realiza está legitimado legalmente para ello. También el juez deberá rechazar la pretensión si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y está fuera de la única pretensión formulada. Ya haya admitida la pretensión, el juez la pondrá en conocimiento del declarado penalmente responsable y seguidamente ofrecerá la posibilidad de una conciliación de prosperar, dará término al incidente y al acuerdo conciliatorio se incorporará la sentencia. Igualmente, la Ley 906/2004 del Código de Procedimiento Penal, en su artículo 106, establece la caducidad de la solicitud para la reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca 30 días después de haberse anunciado el sentido del fallo de responsabilidad penal.